de negocio. Así que muchas gracias por la asistencia y la convocatoria. Eso primero que todo. También agradecer, ¿cierto?, el apoyo de marketing y mi compañera, que es la otra persona que es del grupo de admisiones como ejecutiva, Bárbara Olave, que también es ejecutiva, también al igual que yo, donde recepcionamos, ¿cierto?, las postulaciones y el proceso que implica acompañarlos más que nada, ¿cierto?, desde que presentan el primer documento y acompañar en el proceso. En líneas generales, ¿cierto?, el doctorado en administración de negocios es un formato que está dirigido principalmente a aquellos docentes, académicos que están entendiendo, ¿cierto?, todo lo que es en el área de la investigación, en el área de docencia, fundamentalmente. El objetivo del doctorado no es un camino a una gerencia, no es un camino mayor después de un MBA. En general, nuestros profesionales que postulan son docentes, académicos, directores de otras universidades, etc. Eso como lo principal al nivel macro. Lo segundo, este es un formato full time, es un programa que tiene clases de lunes a viernes y eventualmente los días sábados, algunos sábados. Generalmente el horario son de las 15:20 hasta las 18:30 más o menos, aprox, obviamente siempre hay que estar abierto a la flexibilidad. Y en general también nuestro postulante es importante que sepan que un horario full time que implica una mayor demanda de estudio, implica estar, su palabra lo dice, ¿cierto?, super full, por lo tanto hay que estar 100% dedicado a esta dedicación exclusiva, ¿cierto?, de poder estudiar y rendir al nivel de un doctorado. Por otra parte, también respecto de la postulación en sí, porque ahí el doctorado en profundidad lo va a abordar el director señor Sergio Lavarrieta, que les va a especificar mayores detalles del ámbito académico del programa. En términos generales, con respecto a la postulación, ustedes pueden ingresar a la plataforma, nos escriben a nosotros, voy a entregar al tiro inmediatamente mi correo y el de Bárbara. El mío es nagarrido@fen.chile.cl y el de Bárbara es bolaves@fen.chile.cl. Ya, en la medida que ustedes van postulando, el sistema va asociando a una de las dos ejecutivas de manera aleatoria. Por lo tanto, una de las dos les va a responder todas sus consultas. Y respecto al proceso de postulación, ustedes nos hacen llegar la documentación. Principalmente hay dos documentos que son siempre los más críticos. Uno que tiene que ver con la licenciatura, ¿cierto?, de grado o título profesional, con un mínimo de 8 semestres. ¿Ya? Eso es súper importante. En el caso de los extranjeros tiene que estar este título apostillado, obviamente, y con toda una legalidad que en mayor detalle podemos profundizar en los correos. En los postulantes que son de Chile, ¿cierto?, presentan su certificado digital con código vigente. Eso es importante que ustedes presenten en términos de los títulos. Y añadiendo, ¿cierto?, si tienen estudios adicionales como magíster, como un MBA, eso va a permitir, ¿cierto?, que dentro del proceso puedan evaluar junto al director, ¿cierto?, porque hay un comité académico que apoya esto y evalúa si se puede convalidar o no los cursos, ¿ya? Generalmente, en la primera entrevista, ya cuando ustedes presentan los antecedentes, ¿cierto?, las 2 cartas de recomendación, su currículum vitae actualizado, el pago de arancel, y formalizamos, ¿cierto?, con toda la documentación, el proceso es primero una entrevista con el director, Sergio Lavarrieta, esa es la primera instancia, luego continúa una segunda entrevista, una entrevista que tiene que ver con el track. El track significa usted al área de especialización que van a seguir. Esto se refiere a marketing, finanzas o gestión de personas, ¿ya? Así que ustedes tienen primero la entrevista con Sergio Lavarrieta y dependiendo del track se deriva al segundo profesor. Luego de esa segunda entrevista, ustedes proceden a rendir un examen que se llama, es un estilo, digamos, del estilo del examen EXADEP, que contempla 4 áreas, la aptitud verbal, matemática, la lógica matemática, el inglés, y también van a medir, ¿cierto?, la capacidad de resolución de problemáticas. Nosotros ya tenemos una fecha de las personas que están ya aceptadas, tenemos la fecha para el sábado 11 de septiembre, es una prueba que se hace online, tiene aproximadamente 3 horas y media aprox de duración. Siempre estamos en el modo virtual, para no arriesgar a nadie todavía, entonces seguimos bajo esta modalidad que ustedes puedan rendir esta prueba. Ya, siguiendo las 2 entrevistas, ustedes rinden el examen,
contempla 102 preguntas, mide la capacidad como yo les decía, de análisis, y mide también el inglés. Las clases son impartidas en español, ¿ya? Eso es súper importante, los profesores son en español. Eventualmente tenemos la Semana Internacional, donde asisten profesores de distintos países que les van a dar las clases en español. No tenemos traducción simultánea, ¿ya? Y el material bibliográfico, los papers, son todos en inglés, ¿ya? Por eso que es importante que ustedes, lo ideal, ¿cierto? Lo óptimo es que ustedes manejen las clases en inglés. O sea, el material en inglés, sean bilingües en definitiva. Así que eso es como a grosso modo el proceso a lo cual yo lo invito a postular. Veo aquí llegó el director Sergio Lavarrieta. Veo que Hola. está ya preparándose ahí. Bienvenido, profesor. Gusto de saludarle. ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias. Soy un poco chascón, pero bueno, así es la vida. No, está muy bien, muy bien. ¿Dónde está la cosa? Espérenme disculpen un poco, estaba haciendo justo clase y estoy en la facultad, así que Así es. denme un segundo ahí para... Sí. Yo de todas maneras, profesor, le estaba contando a grandes rasgos de Sí, sí. que más o menos de poder orientar un poquito a nivel macro. Obviamente usted expone de manera mucho más exhaustiva el programa del doctorado. Así es que yo comentarles, bueno, los procesos de entrevista, el examen, y después siguen avanzando, ¿cierto? Se le otorga una carta de aceptación a los alumnos. Evidentemente el director y el comité, aprovechando que está aquí, ellos son los que dictaminan, ¿cierto?, la aceptación al programa. Y posteriormente se deriva, ¿cierto?, al comité de beca, que es una instancia formal donde ustedes participan y se evalúa caso a caso los porcentajes de beca. Ya el valor del programa son 780 UF. Para aquellas personas que están conectadas, que son del extranjero, son $30.000, son de manera anual. El primer año son 260 UF, el segundo año 260 UF, y los dos últimos años 130 UF respectivamente. Va siendo diferenciado en estos 4 años. Así que eso para que tengan ustedes a nivel macro toda la información. Así que le agradecemos su participación. Barbarita, si quieres tú complementar con algo importante que quieras indicar, especificar, o mientras esperamos al profesor. ¿Usted nos indica, profesora, a qué hora? Estoy ok. Ya, perfecto. Nosotros le damos el paso igual que el canal. Bueno, Ya, perfecto. Barbarita, ¿quieres complementar algo? No, darle la bienvenida a todos, el profesor ya está listo, así que a lo que vinimos. Obviamente después de la charla podemos resolver todas las dudas que tengan, así que no hay problema. Perfecto. Muchas gracias, Bárbara. Perfecto. Así que bueno, veo que el profesor se está preparando ahí. Bueno, él está en la facultad precisamente, está en clase, como él lo decía, así que él va a exponer todo lo que tiene que ver con el doctorado en administración de negocios. Bienvenido a todos y gracias por la asistencia de hoy. Le doy el pase al director Sergio Lavarrieta para que usted pueda continuar. Muy amable, muchas gracias. gracias a ustedes. ¿Cómo les va? Disculpen ahí el retraso un poco, pero estaba saliendo de la clase, estamos partiendo con las clases híbridas, así que tenía una clase de pre y bueno, estoy aquí en la facultad, sí, de hecho estoy en la escuela de posgrado, así que estamos ahí comenzando. Bueno, mi nombre es Sergio Lavarrieta y soy profesor del área de marketing y estrategia, actualmente además director del programa. Bueno, ustedes ya han escuchado algunas cosas generales, así que si después al final de la presentación tienen alguna duda o alguna cosa, también pueden volver a preguntarle ahí a Natalia, a Bárbara o a mí también. Respecto del programa en sí, que probablemente lo quieran escuchar, les voy a presentar, espérenme un segundo, la presentación. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Se ve? Sí, profesor, se ve. Perfecto. Bien, bueno, habían unas cosas previas, pero yo me las salté un poco porque justamente como ya le habían dado alguna información, dije ¿para qué vamos a repetir algunas cosas? Pero entonces voy a partir como lo más académico. Bueno, ustedes saben, el programa doctoral, su objetivo central es de alguna manera generar personas o formar personas que tengan
una capacidad, una competencia en generar investigación y que aporten a la docencia también, aunque su foco principal es en la investigación. Y esto tiene que ver con, digamos, generar nuevo conocimiento en las disciplinas nuestras, que son administración de negocios. Yo a veces, probablemente hay distintos niveles de conocimiento de los programas de doctoral, entonces me disculparán los que probablemente a lo mejor puedan tener un conocimiento mayor, pero siempre prefiero clarificarlo, prefiero abordarlo, que es que el doctorado, los doctorados tienen un foco en ese sentido distinto a lo que tienen las maestrías o los MBA. Por lo tanto, tanto el foco como el tipo de formación y conocimiento que se entrega y habilidades que se desarrollan, como el tipo de estudio, o sea, o el tipo de cosas que tienen que hacer los estudiantes es distinta. Entonces, no es muy comparable con la situación de estudios previos. Quizás es más parecido a las personas que puedan haber hecho una maestría como más académica o una maestría más de ciencias, digamos. Ahí hay más parecido. Se parece no mucho, digamos, a una carrera profesional y no mucho a una carrera, a un programa como un MBA. Lo menciono porque a veces existe alguna confusión y es bueno dilucidarla. Entonces, desde ese punto de vista, las dos cosas más importantes que están ahí, yo diría que son las que están mencionadas en esos 4 cuadraditos, ¿cierto? Generar conocimientos sólidos en el área, en la disciplina, y los conocimientos sólidos en la disciplina están normalmente vinculados a lo que se ha escrito y lo que está acumulado en las distintas revistas académicas que existen. Entonces, una buena manera quizás de aproximarse a un doctorado es el poder revisar esos journals o esas revistas y ver lo que se está publicando ahí, cuáles son los contenidos. Porque uno de los objetivos del programa es que ustedes puedan desarrollar investigación que sea publicado en ese tipo de journals. Entonces, no sé, la gente que le gusta más el management puede revisar cosas como el Academy of Management, o puede Journal o Review, o pueden ver el Strategic Management Journal, o pueden ver como, no sé, el Journal of Business Research, que son journals que cubren esos tópicos. A la gente que gusta más las finanzas, el Journal of Finance, el Journal of Financial Economics, son algunos de los journals clásicos. El marketing lo mismo, journal marketing, y así sucesivamente. En cada una de las disciplinas hay varios journals, los que he mencionado son de los más reputados, hay más, obviamente muchos más. Entonces, igual, si es que ustedes no los han visto, echen una mirada, métanse a internet, véanlo, las publicaciones que hay ahí y revisen esos artículos, porque ese es uno de los entregables, pues, uno de los productos que ustedes debieran ser capaces de poder desarrollar al cabo de este periodo, al cabo de egresar del doctorado. Entonces, el primero es conocimiento sólido, segundo es por su cuenta conocer o tener las capacidades de realizar investigaciones originales que permitan, como dice el punto 4, desarrollar el conocimiento en nuestra área y que eventualmente aporte al desarrollo de nuestros países, de nuestra región, también eventualmente fuera de la región también. Y el que aparece en el punto 3, que no es el foco central, pero que también es un elemento que nosotros consideramos importante, porque parte del trabajo de muchas de las personas que egresan del doctorado es hacer clases, dictar clases, ¿cierto? En las capacidades para desarrollar, para enseñar, ¿cierto? Para hacer enseñanza en escuelas de negocios, en escuelas de administración y negocios. Bueno, el comité académico, ahí estamos algunos de los que somos, Mauricio Jara, Rodrigo Uribe, Pedro Leiva y José Luis Ruiz. Hay básicamente 2 profesores del track que vamos a hablar un poco a continuación de finanza y de información financiera, y hay 2 que son del track de management, organizaciones y marketing, y yo soy el coordinador un poco de ese equipo de profesores. Y bueno, y ellos
obviamente están vinculados, o todos nosotros estamos vinculados a los profesores del Departamento de Administración y a los profesores en general de la facultad que le dan soporte al programa. Que quizás una de las fortalezas importantes que tiene, ¿cierto?, es que tengamos un grupo importante de profesores, sobre 60 en total, más destinados a áreas ligadas a la administración y la finanza. En la facultad hay sobre 80 y tanto, pero hay otros que se dedican más a cosas más específicas de economía u otras cosas. Y por lo tanto hay un cuerpo de profesores, yo diría, bastante importante en términos de sus capacidades y de las temáticas que pueden cubrir, lo que lo hace obviamente uno de nuestros atributos, características fuertes. Y lo otro es que la mayoría de ellos, si no todos, ¿cierto?, están desarrollando investigación en el área o la han desarrollado y han mostrado su productividad en eso. Entonces, bueno, ese es un activo muy importante que tiene el programa. Aquí aparecen algunos de ellos, ¿cierto?, en las distintas áreas. Pueden ver el brochure, pueden verlo en internet. Sí, esto me lo voy a saltar relativamente más bien rápido. Respecto a la estructura del programa, a ver, este slide la voy a ya. Entonces, en términos generales, para que ustedes tengan claro, el programa tiene, voy a decir, dos grandes fases. La primera gran fase es la fase de cursos, ¿ya?, que tiene un elemento de investigación, pero el foco principal son los cursos que están orientados a lograr que ustedes tengan un conocimiento de las disciplinas. Eso significa que conozcan, ¿cierto?, estos papers clásicos y actuales, ¿cierto?, de las distintas áreas o de las áreas en que ustedes quieran trabajar más fuertemente. Y eso está vinculado a los tracks. Entonces tenemos el de Management, Organizaciones y Marketing, y tenemos el de Finanzas e Información Financiera, cada uno con seminarios específicos. Y el otro gran objetivo es que ustedes desarrollen competencias y conocimientos en términos de métodos que sean importantes, útiles para poder hacer investigación en el área. Y dentro de eso están cursos como los de filosofía de la investigación, o diseño de investigación y filosofía de la administración. Está medición y encuesta, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con estudios vinculados a encuesta. Hay un curso de métodos multivariados, hay un curso de econometría, que está asociado a todo lo que son los métodos de regresión. Y además un curso que tiene que ver con métodos de enseñanza, que cubre como dos tópicos principales. Uno que tiene que ver con aseguramiento del aprendizaje y assessment, y todo lo que tenga que ver con pruebas, ese tipo de cosas. Y hay otro que tiene que ver con el método de casos y cómo enseñar métodos participativos en escuelas de negocio. Entonces, repitiendo, en esta primera fase tenemos que en la fase de curso tenemos dos grandes objetivos. Uno que es el conocimiento de la literatura en el área y de las principales discusiones que hay en el área, y eso se ve en los seminarios que son específicos para cada track. Y la otra que tiene que ver con métodos de investigación fundamentalmente, que tienden a ser más comunes. Hay una pequeña divergencia, pero en la mayoría son comunes. Y a esos dos grandes grupos de cursos se les suman los que son los cursos, voy a decir, básicos, y esto es que son 3 cursos que la mayoría de la gente no los hace, porque la mayoría de las personas vienen de otras carreras o de maestrías donde han visto esto. Por lo tanto, esos normalmente se eximen. En algunos casos, por ejemplo, hemos tenido algunos profesionales, algunos alumnos, estudiantes que vienen por ejemplo, de la ciencia, o que han tenido más bien una escasa cobertura de temas relacionados a negocios. Entonces en esos casos, o economía, ¿cierto? Entonces en esos casos tienen que tomar alguno de esos cursos. Pero en general eso no lo hace. Y lo otro, el tercer bloque de cursos, que junto a estos dos primeros que acabamos de señalar, que son los centrales, que son los core, están los cursos que se denominan de profundización y amplitud, que son 5, y que la mayoría de los estudiantes que vienen como decía anteriormente, que vienen con una maestría,
o con máster, normalmente hay un porcentaje de ellos que se eximen, voy a decir el rango entre 2 y 4, nadie se exime de todos, la mayoría tiene que hacer 2 de esos, hay algunos que tienen que hacer 3 también, o más, pero va a depender de su currículum y de lo que hayan estudiado antes. Que son cursos que están destinados justamente a una profundización o en alguna área específica, puede ser en métodos también, o eventualmente a ampliar su conocimiento a áreas que a lo mejor uno no tenía. Por ejemplo, un ejemplo clásico sería que un alumno del track de Management y Marketing, por ejemplo, tome algún curso de finanzas o viceversa. Algún alumno de finanzas tome algún curso de los seminarios que son más obligatorios para el otro track. Entonces también podrían hacer eso. Entonces, una vez cumplido esa primera fase, que son 2 años, ahí viene el examen de calificación, que para hacerlo simple, digamos, es como un examen de grado, y es un examen de grado que tiene básicamente 2 partes, nuevamente una parte de métodos y una parte destinada al área específica en la que ustedes están trabajando, digamos, finanzas o management en el sentido amplio, y dura 2 días o 2 tardes, y ahí tienen que, bueno, es escrito, y tiene después una componente oral si es que no han pasado con suficiencia el nivel escrito. Y eso, bueno, los últimos 3 años han sido un poco raros, dado las circunstancias en que estamos, pero por planificación normalmente ese examen debería ser en enero del segundo año. O sea, digamos, pasa el primer año, pasa el segundo año, diciembre, en enero subsiguiente, digamos, ¿cierto? O sea, partiendo el tercer año, en enero, ahí debería darse este examen de calificación. Normalmente en los últimos 2 años, producto de lo que ha pasado, se ha dado en marzo, pero ha sido más bien por las circunstancias específicas. Pero por diseño debería ser en enero, entre enero y marzo. Una vez que completan eso, aprueban eso, o sea, vamos a decirlo así, tienen el resultado en marzo de ese año, o sea, partiendo del tercer año, ahí parte la fase 2, digamos, que es la fase que tiene que ver con la investigación más propiamente tal y con su tesis doctoral. ¿Ya? Y esa fase 2 de investigación en tesis doctoral tiene como 2 grandes componentes. Uno, que es el definir cuál va a ser su tesis y su proyecto de tesis, ¿ya? Que eso puede demorar desde 1 semestre hasta 3 semestres, pero el ideal es que fuera 1, ¿cierto? De modo de partir inmediatamente ya con su investigación de tesis lo antes posible. Entonces, una vez que está definido el proyecto de tesis, ustedes lo tienen que defender frente a la comisión de tesis. La comisión de tesis la integran al menos 3 profesores, un profesor guía o guía de tesis, más un profesor revisor interno de la universidad y un profesor revisor externo a la facultad, normalmente también externo a la universidad. En algunos casos en varios casos, de hecho, hemos tenido profesores que son internacionales como revisores externos. ¿Ya? Entonces, ese es como el mínimo, 3. Y una vez que se acuerda y se defiende, o sea, ustedes defienden esa propuesta de investigación, y el comité doctoral lo acepta, digamos, o sea, acepta esa propuesta, entonces ustedes pasan a la fase 2, digamos, de la tesis, que es hacer la tesis propiamente tal o ejecutarla, y ahí van a tener entre 1 año, 1 año y medio para terminarla. Se supone que ya han avanzado, cuando defendieron la propuesta ya han avanzado algo con ello, y si esto lo hicieron al finalizar del 5º semestre, o sea, el primer semestre del tercer año, ¿cierto? Les quedarían 3 semestres para hacerlo. Esto para completar el programa en el periodo normal, que son 4 años. ¿Ya? Pensé, aquí estoy viendo algunas consultas, esperen un segundo. Voy a parar ahí y voy a ver las consultas, déjenme chillar. A ver, dice aquí. Cristian López dice, ¿cuáles y cómo se trabajan las competencias y habilidades fundamentales para la alta gerencia en este curso? Este programa no está orientado a la alta gerencia. Este curso está orientado a generar investigadores, académicos, consultores, eventualmente,
¿Por qué digo consultores también? Porque en algunas áreas de consultoría se requiere cada vez un conocimiento teórico o conceptual más profundo, y dado eso, lo que nosotros entregamos acá puede aportarle. De hecho, en la industria de consultoría en el mundo hay mucha gente que tiene doctorado, pero el foco no es para tener un cargo gerencial. Alguien lo podría hacer, pero si alguien quiere desarrollar competencias gerenciales o de alta gerencia propiamente tal, los programas serían, voy a decir así, un senior MBA y un MBA que está más destinado a gente con más seniority, digamos, con mayor experiencia probablemente, o algún programa específico de desarrollo de alta gerencia. ¿Ya? Después, René Prato dice, ¿cuándo y sobre qué consta? Bueno, eso se lo están explicando. Después José Silva, para postular ya se tiene que tener profesor tutor guía. No se necesita, José Silva, tener un profesor tutor guía de tesis, no. Se supone que los 2 primeros años, tú en los distintos cursos que tienes, y además dentro de los 2 primeros años, ustedes tienen que ejecutar lo que se denomina un paper de primer año, que en realidad se hace, se parte al final, o sea, se parte ahora, por decirlo en esta época, en septiembre, y se tiene que entregar en junio del año siguiente. Para ese paper que ustedes tienen que hacer en paralelo a sus clases, esa investigación, se asigna un profesor tutor, que no es un profesor guía, es como un asesor que ustedes tienen para efecto de hacer ese trabajo. ¿Ya? Entonces, normalmente el profesor guía se elige después de que ustedes han pasado el examen de calificación, o sea, después de terminado los 2 primeros años, que haber aprobado el examen de calificación, y dependiendo del área de interés. Y bueno, como ustedes ya han conocido a muchos de los profesores, o a varios de los profesores, o si no, pueden haber conversado con el director, conmigo, con quien sea el director, ¿cierto? En ese instante. Y ustedes han buscado a un profesor que sea el profesor guía. Por lo tanto, eso se desarrolla en el programa. Ahora, si ustedes conocen a alguien a priori, digamos, con el cual les gustaría trabajar y eventualmente quisieran explorar con ellos algo de eso, lo pueden hacer. O sea, obviamente, es un profesor de acá y si alguien, o sea, se pueden acercar y le pueden comentar y está bien, digamos. O sea, una cosa no quita la otra. Ignacio dice, acabo de terminar el magíster de control de gestión en la FEN, ¿se convalida algún ramo para el doctorado? Como les decías, se convalidan algunos de los de formación básica y se convalidan algunos de los de profundización y amplitud. En general, casi todos los cursos de métodos y todos los cursos de los seminarios doctorales, esos hay que darlos. En algunos casos, les doy un ejemplo de que a veces sí se convalidan algunas cosas. Por ejemplo, alguien ha hecho el curso de métodos multivariados en el magíster en marketing, full time, de acá. Y el curso es muy similar y lo aprobó con razonablemente buena nota, probablemente es probable que se le apruebe. Pero si lo aprobó borderline, digamos, si lo aprobó ahí, no sé, pasándolo ahí, es muy probable que no se convalide. Por eso es que es caso a caso. ¿Qué más dice acá? Estoy viendo las preguntas y después sigo con la presentación, solamente para darle un poco más de interacción. Eric Fernández dice, buenas tardes, soy exalumno del Magíster en Marketing y entiendo que existe un descuento de arancel del 20%, sin embargo me gustaría saber si hay becas adicionales o si conocen alguna beca del Estado o a las que hagan un postulado a actuales, estudiantes actuales. Sí, hay becas específicas del programa, aparte de las que son por características como por ejemplo lo que sea egresado nuestro, ¿cierto? Hay becas para personas que vienen del extranjero, hay becas que vienen para personas que son sponsoriadas por universidades, ¿cierto? Si tú tienes el sponsor oficial, no es que tengas que estar trabajando full time en una universidad, pero si tú tienes el sponsor de por ejemplo, el director de una carrera, el director de la escuela, obviamente del decano mejor todavía, porque tú le estás haciendo un aporte a esa universidad a través de las clases o lo que sea, de alguna labor que tú haces con esa universidad, también es considerado, tenemos ahí un porcentaje de fondos destinados a eso también. Entonces, regiones, dije, egresado nuestro, regiones, si trabajas en una universidad o tienes sponsor universitario o institución académica, por llamarlo así, para ser más amplio que universidad, internacional y también género. También tenemos, bueno, uno de los problemas que hay a veces en las escuelas de negocio es que
no hay, digamos, el porcentaje de personas que son mujeres son bajas, digamos. Entonces por eso la facultad en términos generales, tanto en pregrado como en posgrado, tiene un programa especial para eso. Las becas, en todo caso, el máximo que hay es es un 50% y son para los casos mejores. O sea, ¿y qué significa mejores? Que su currículum y su examen de admisión y todo su proceso de admisión son los que tienen más altas ponderaciones. Después, esas becas que son iniciales, durante el programa se ven, se revisan. En la medida que los alumnos mantengan un rendimiento razonable, en general se han mantenido, y en algunos casos que los estudiantes han tenido un rendimiento superior o sobre el promedio, incluso en algunos casos se ha aumentado. Pero así como para que tengan un rango, en general no hemos superado el 50%, y esos son para algunos casos. Bueno, lo mencioné en la pregunta de Juan. Después está René. El paper debe ser publicado en revista indexada de corriente principal. Excelente, yo vengo del extranjero. No sé, René, a qué paper te estás refiriendo. Si te refieres al paper de primer año, quizás. Si puedes clarificármelo, te lo puedo responder más específico. En general, nosotros, por una respuesta general, en general en el programa no hay una exigencia en el programa de tener que tener un paper publicado. Es obviamente deseable y es a lo que apuntamos todos, y muchos de nuestros alumnos actuales y de los egresados del programa lo han hecho, y esa es nuestra puntería. Pero para graduarte, lo que tú tienes que tener en términos de exigencia es que al menos un paper, alguno de los trabajos que tú hayas realizado, esté aceptado para revisión en una revista con comité editorial que esté indexada en los 4 índices más conocidos, por lo menos en este lado del mundo. O sea, los índices son básicamente Web of Science, WOS, Scopus, Cielo, que es más latino, y ESCI, que es Emerging Science Citation Index, que también es de WOS, de Web of Science. Esos son entonces, las revistas, para la gente que a lo mejor esto le puede parecer un poco chino, digamos, pero o distinto, las revistas son indizadas o indexadas, como a veces se dice, por estos registros donde aparecen las revistas académicas científicas del mundo, ¿ya? Y hay algunos índices que tienen, de alguna manera, son más exigentes o más difíciles de entrar para la revista. Entonces, por ejemplo, WOS es percibido por mucha gente como uno de los más difíciles, y por lo tanto las revistas que son WOS, o sea, que están en ese índice, en el de Web of Science, son consideradas de mayor reputación. Pero esos 4 índices que yo mencioné, Cielo, que es más latinoamericano, ESCI, que es Emerging Science Citation Index, Scopus, que es más amplio, más global, y WOS, que es más anglosajón, esos cuatro revistas que estén indizadas en cualquiera de esos 4 sirven, y bastaría para efecto de egresar o titularte que las personas tengan un artículo que esté siendo revisado. No significa que haya sido aceptado, sino que haya sido aceptado para revisar. Voy con la última y después sigo con la pregunta. Jan, hola profe, me dicen, sí, ¿cómo estás? Si postula ahora, ¿alcanzará a participar en el examen de admisión? ¿Solo hay un examen de admisión? No, hay más exámenes de admisión. Yo entiendo que hay 3 exámenes previstos. El primero es el que está ahí. Hay 2 más que pueden dar los 3 si quieren. O sea, no hay... Obviamente que esto es sujeto a que haya gente, pues si no hay nadie no se va a dar. Pero entiendo que hay 3 fechas entre ahora y septiembre y noviembre, o no sé si los primeros días de diciembre, para dar este examen, ¿ya? El examen es como si quieren averiguar más, digamos, pueden revisar en internet el Exadep. Lo que nosotros hicimos básicamente es una adaptación del Exadep, una adaptación en su estructura, le incorporamos preguntas nuevas y qué sé yo, pero en términos de estructura, si ustedes quisieran mirarlo, es muy parecido al Exadep, digamos, en términos de las secciones. Tiene una parte matemática, una parte de lenguaje en español, con subsecciones, o sea, desde comprensión de lectura o sustantivos, o sea, perdón, sinónimos, ese tipo de cosas, lo mismo en la parte de matemática. Y además, aparte de esas 2 cosas, tiene una sección de inglés, fundamentalmente de comprensión de lectura en inglés, ¿ya?
Desafortunadamente el Exadep, que era un súper buen instrumento, se dejó de ofrecer cuando partió la pandemia, no sabemos muy bien por qué, y bueno, tuvimos que hacer esta adaptación, pero ya hemos hecho, y el año pasado ya lo hicimos, y lo hemos usado y ha funcionado bastante bien. Así que ese es más corto, la versión nuestra es una versión más corta, es como la mitad en tiempo que el Exadep, dura un par de horas. Un poco más de un par de horas, 2 horas y media o algo así. Michelle dice, te saltaste mi pregunta. Discúlpame, Michelle, a ver, déjame ir para atrás. A ver, ¿dónde está mi pregunta? Como estoy aquí viendo chiquitito, yo estoy ya un poco más ciego de lo costumbre. Michelle, ¿cuál era tu pregunta? Michelle, acá arriba está. Hace tiempo envié una consulta que ha venido a ser respondida según... sí, ahora frente a la información difundida, es que en mayoría de clases se habilidad. Soy de Concepción, por tanto, la forma en que esto se lleva a cabo. Mira, a ver, sí, yo entiendo por qué no te han contestado. La pregunta, disculpen, para todos es si si esto se podría hacer en versión híbrida o si es en versión física. Es una súper buena pregunta. Oficialmente hasta el momento no tenemos una definición al respecto y le indico por qué. Porque la universidad como un todo no tiene una definición al respecto en relación a cómo va a tratar los cursos, la formación híbrida, por decirlo así. Mi sensación hoy, pero es mi sensación, no es algo oficial, es que durante el primer semestre del próximo año seguro que vamos a seguir con parte híbrido o una parte importante híbrida, por eso de hecho estaba hoy día acá haciendo clases justamente preparándome para el próximo año, ¿cierto? Por lo tanto, mi sensación es que seguramente el primer semestre seguiremos con híbrido y si seguimos con híbrido, eso se aplica en general para la mayoría de los programas. Pero no hay una definición completa. Yo me imagino que eso está en discusión ahora en la Casa Central y también va a estar en discusión aquí en la facultad. Eso a nivel general, eso a nivel general de todas las clases. O sea, esto ya es una definición de todas las clases, da lo mismo si sea del doctorado, si son de pregrado, si son, para todos los cursos que son de grado, en el fondo, que entregan un grado. ¿Ya? Eso es uno. Y lo otro es que nosotros sí lo hemos estado evaluando a nivel de programa, pero por dos razones no hemos querido innovar, no porque nosotros este año tuvimos acreditación en ICSB por primera vez. La vez anterior que la facultad estuvo acreditada, el doctorado no tenía egresado, entonces no fue evaluado. Y este año sí, entonces, y fue aprobado, de hecho una cosa positiva, que es muy importante, ¿cierto? El programa nuestro está dentro de los programas de la facultad, que fue acreditada por ICSB, y eso obviamente amplifica el número de, digamos, para efecto de placement, de colocación de estudiantes, es súper bueno, porque todas las universidades, por ejemplo, latinoamericanas o del mundo, que quieran... Que contraten un egresado nuestro, ese egresado nuestro tiene esa certificación de ICSB y para efecto de sus criterios de acreditación, o sea, cuando ellos quieren acreditarse, por ejemplo, con ICSB o con otras acreditadoras mundiales o locales, eso les cuenta y obviamente aumentan el valor de nuestro egresado. Entonces teníamos esa acreditación y ahora acabamos, ayer y anteayer tuvimos la visita de acreditación de la CNA. Entonces, queremos chequear qué pasa con eso y las recomendaciones que nos hagan, y en función de eso vamos a evaluar otras instancias. O sea, así en lo concreto yo creo que no va a haber, o sea, el próximo semestre me imagino yo que vamos a seguir con las clases híbridas, probablemente como un porcentaje mayor de estudiantes en la clase, pero también con un componente híbrido. Ahora, si yo les, o sea, la experiencia que hemos tenido este año con este año y medio, digamos, con las clases online, es que probablemente el doctorado es el programa que mejor funciona lo online. O sea, donde hay menos, si bien hay impacto, es donde menos impacto hay, porque los cursos son más chicos, ¿cierto? Son cursos, máximo 15 personas, con suerte. Hay cursos que son de 7 personas, 6 personas. Entonces, en general es mucho más fácil la interacción, todo el mundo tiene la cámara prendida, todo el mundo participa, cada uno tiene que hacer presentaciones, entonces en la práctica
salvo la interacción de los pasillos, la interacción no sé, en este caso en la facultad tienen un lugarcito ahí, como un cowork donde se pueden juntar los estudiantes doctorales o la cafetería, salvo esa parte que obviamente se pierde, lo otro te diría que es muy similar. O sea, y por lo tanto, desde mi punto de vista, este debería ser un candidato a ser un programa que pudiera darse en las dos, digamos, en una versión que pudiera ser permanente lo híbrido, pero hasta el momento no hay una definición. Después soy magíster de odontología, dice, sigo con Laura. Nazar, dice, soy magíster de odontología, ¿hay algún problema que yo ingresara en este doctorado? No, ninguno, tenemos un magíster en ciencia, tenemos una persona que estudió tecnología en alimentos, que están cursando actualmente el programa. Así que no es que... Bueno, es una cosa importante, en el programa nosotros siempre lo pensamos como las mejores tradiciones de todos los lados del mundo. Si es que alguien estudió una carrera y estudió una licenciatura, cualquiera que sea, y quiere cambiar, quiere ir a otra área, bueno, una manera de hacerlo es a través de las maestrías o de los doctorados. Y si lo quiere hacer, está perfecto. Ahora, lo mínimo que sí nosotros, para que exista un mínimo de un estándar en el sentido que se puedan comunicarse y un mínimo de conocimiento, es que tienen que tener los elementos de formación básica que son los que mencioné. Entonces tienen algunos cursos mínimos que tienen que cubrir para tener vocabulario, lenguaje y algunas cosas, conocimientos que son como estándar. Pero salvo eso, no hay una... Es más, hemos tenido, para que ustedes sepan, no en este programa, pero por ejemplo en el MBA, que antes en algún minuto me tocó dirigirlo, tuvimos, me acuerdo, un par, por lo menos 2 o 3 licenciados en música, y probablemente uno de ellos es uno de los mejores egresados que hemos tenido en toda la historia, digamos, un licenciado en música, un músico. Así que, al revés, nos gusta que haya gente que tenga otras perspectivas. Después, Michelle. Hola, buenas tardes. Perdón, Álvaro Zavala, buenas tardes. Quería consultar acerca de examen de admisión. En caso de no aprobarlo, ¿se puede realizar? No es que no se apruebe o se apruebe. Es un puntaje, es como el GRE, o si ustedes conocen el TOEFL para el inglés, o el GRE, o el GMAT, que son, o la PSU si quieren, pero los exámenes gringos que se dan normalmente, GRE o GMAT, que se dan para las escuelas de negocio o los estudios graduados en el extranjero, es como lo mismo, es una versión, es como lo mismo que eso, pero en español con una sección en inglés. Y por lo tanto hay un puntaje. Y claro, lo que sí se hace es que, y sí nosotros consideramos primero un cierto mínimo, un ciertos niveles mínimos de eso, y además la posición relativa que tengan los distintos postulantes en ese ranking, pero perdón, con ese puntaje. Ahora, no es el elemento exclusivo, no es el único elemento, para eso la entrevista en profundidad, su registro académico previo, su experiencia, su motivación, su carta, las cartas de recomendación, todas las distintas cosas que ustedes son considerados por el comité. El comité de admisión, en el fondo, es el mismo comité que ustedes vieron ahí, es los 5 profesores que que participamos. En ese sentido es probablemente el más colegiado de los comités, y involucran a muchas personas. Es más, en algunos casos incluso uno puede consultar a algún profesor adicional, por ejemplo, si una profesora alguien ha sido alumno de algún profesor y lo menciona en su carta de postulación o lo señala, a veces incluso requerimos información de ello. Y es este comité el que define la admisión, digamos. ¿Ya? Y si tu pregunta es si no te fue tan bien en la prueba, claro que la puedes dar todas las veces. Es como igual que el GRE o el GMAT. O sea, porque nosotros entendemos que las pruebas tienen un componente de aprendizaje. O sea, si uno hace una prueba varias veces, va a mejorar tanto porque aprendió a hacer la prueba como porque estudió más la materia, ¿cierto? Entonces, sí, claro, si es que ustedes no han dado pruebas estandarizadas hace algún tiempo o no tienen suficiente tiempo para prepararse para esta, igual no pierden, o sea, igual pueden darla, y si no les va tan bien pueden dar la próxima, pueden dar la siguiente. No hay problema con eso.
Ya, voy a seguir, no hay más preguntas por el momento, así que voy a seguir con la... Si tienen más preguntas, aprovechen, porque a veces eso puede ser más útil que la presentación general que yo pueda tener, pero yo entiendo que, bueno, no todos tienen el mismo nivel de conocimiento, así que por eso voy a terminar, por lo menos lo que yo considero más esencial de la presentación, y después abrimos a preguntas y respuestas si les parece. Bueno, no sé si tienen dudas con respecto al... a la estructura del plan de estudio, que es un elemento que a alguna gente le preocupa. ¿Alguna duda ahí? El valor, sinceramente, yo no lo sé, pero se lo pueden preguntar a Natalia. La verdad que yo no sé cuál es el arancel que puso que puso la facultad para eso. Entiendo que no es mucho, pero claro, eso es relativo a cada persona. Ahí lo está poniendo Natalia, 50.000 pesos. Incluye la postulación, o sea, está en la postulación, incluye el rendir el examen, claro. O sea, en el fondo está incluido en la postulación. Bueno, entonces, solamente para recapitular en respecto de la estructura del plan de estudio, 4 años, ese es lo normal. ¿Alguien podría demorarse menos? Sí. ¿Podría demorarse menos? ¿Ha ocurrido? No. O sea, estoy diciendo súper... Antes me lo preguntaban así como en hipotético, ahora se lo puedo decir en real, porque tenemos la experiencia de estos 5 años en que llevamos con el programa. Estamos apuntando a 4 años, entendemos que muchas de las personas igual en la práctica hacen algún otro trabajo, se tienen que financiar, y eso hace a veces que se estire un poco esto. No queremos que se estire más allá de 5. El ideal para nosotros es que fueran 4 años exactos, que es lo que duran los doctorados por lo demás en la mayoría de los lugares del mundo, así que tampoco es algo que nosotros hayamos inventado. Esto sí es importante, por ejemplo, si ustedes están evaluando doctorados españoles o si están evaluando otro tipo de doctorado, nuestra filosofía o digamos, en la estructura, nosotros tratamos de mezclar la tradición europea con la tradición norteamericana, aunque debo decir que tal como está la estructura está más influida por la tradición norteamericana. Y la razón de ello, desde nuestro punto de vista, es que para las características de nuestros estudiantes, de los potenciales estudiantes en Latinoamérica, es el que mejor resultado da. ¿Y esto qué significa en la tradición norteamericana? Que tiene estos cursos. En la tradición europea, sobre todo en algunas tradiciones, por ejemplo en la alemana, casi que no hay que tomar cursos, o sea, casi que uno se busca un profesor y el profesor como que le dice qué cursos tiene que ir casi que a auditar, a ir, digamos, presencial, ni siquiera pasarlo, y va desarrollando su investigación. O sea, es mucho más, de alguna manera, menos estructurado el esquema. Los programas, voy a decir, norteamericanos, y la mayoría de los programas en el mundo, los australianos, por ejemplo, los de Singapur, los de Hong Kong, de las mejores universidades en Hong Kong, Nueva Zelanda, y de muchas universidades europeas están migrando a más bien una estructura similar a la norteamericana. Es decir, que tienen un componente mayor de cursos, o importante de cursos, y después un componente de tesis. ¿Ya? Entonces, esa es una cosa que es distinta. Ahora, Jan, si quieres me hace después... lo de CONICYT, sí, bueno, eso lo pueden postular, pero en general lo que nosotros hemos visto es que las personas tienen más éxito con esa beca una vez, digamos, estando dentro del programa. Le estoy diciendo el histórico, digamos, no que uno tenga que ser así, pero es lo que nosotros hemos visto. Ellos tienen unas distintas fechas que las han cambiado, en las que uno puede postular a esas becas. Normalmente, becas para el área de administración, doctorado en administración, son pocos. O sea, el número total, ustedes han escuchado que el número total de becas en general se ha restringido por los distintos problemas que han surgido
pandemia y otros, ¿cierto? Por lo tanto, no son tantas las becas. Dado eso, nosotros hemos tratado de expandir un poquito más los porcentajes de becas que nosotros damos internamente. Probablemente son insuficientes, pero bueno, es lo que también la facultad puede ofrecer. Ya, después déjenme avanzar con esto. Aquí datos más generales. Antes de ir a estos datos generales, esperen un poco, bueno, ahí hay un dato que es importante, que el horario dice full time. Nosotros entendemos que las personas tienen normalmente van a tener alguna actividad, incluso si son, puede decirlo así, como que vienen de una maestría recién terminada y son más jóvenes y que pueden, no sé, a lo mejor tienen el apoyo de sus padres todavía o tienen algún financiamiento que han conseguido ustedes. Igual van a hacer algunas actividades, van a ser ayudantes de investigación o van a hacer alguna ayudantía, incluso alguna clase. Por lo tanto, no es que estén el 100% dedicados a esto, pero la dedicación, para ayudarle en ese proceso, nosotros hemos decidido que las clases se dictan en horario diurno, pero en las tardes, o sea, se dan las tardes de 3:30 a 6:30 aproximadamente, en realidad 6:20 creo que es el horario exacto, de 3:30 a 6:20 o 6:15, y en general, salvo algunas excepciones, las clases son en ese horario. ¿Cuáles son las excepciones? Las excepciones son, hay un curso al inicio del programa que se hace concentrado y que ese se hace en el día, digamos, incluso algún día de fin de semana, que son 6 días, entre 5 y 7 días, dependiendo de cómo se organice. Eso se hace normalmente en marzo, la primera semana de marzo, la segunda semana de marzo de cada año, tiene ese curso, que sobre todo para los alumnos de primer año, ¿ya? ¿Y qué otras excepciones son? Los cursos que son de la Semana Internacional. Nosotros, dentro del programa de cursos, o sea, dentro de los primeros 2 años, ustedes tienen que tomar al menos 2 de estos seminarios internacionales. Entonces, los seminarios internacionales se dictan al terminar el primer semestre, o sea, entre otoño y primavera, en julio de cada año, y en enero, ¿ya? Y ahí es una semana, 5 días, en que normalmente tratamos de hacerlo en la tarde para respetar el programa, pero a veces, porque el invitado viene de algún lugar muy distinto, sobre todo ahora que es remoto, a veces se ha hecho muy temprano en la mañana, pero en general tratamos de respetarlo. Pero ahí además ustedes pueden tomar eventualmente otros cursos, aparte del curso que es propio del doctorado o que es para el doctorado. En la Semana Internacional hay cursos que se ofrecen para todos los distintos programas de la escuela de posgrado. Y por lo tanto pueden tomar algunos adicionales si ustedes quisieran, ¿ya? Entonces, esto ocurre en julio, hacia mediados fines de julio, y a las primeras 2 semanas de enero, ahí normalmente la segunda semana de enero, se hace el Semana Internacional. El resto de las clases, reitero, en el 95%, porque siempre hay algún profesor que puede haber alguna dificultad o algún tope, alguna cosa, pero el 95% de las clases son como de 3 a 6:20, como dice ahí. Y eso, ahí hay una pregunta que al tiro la respondo, y eso tiene que ver con la dedicación. Yo creo que la dedicación, una cosa es el horario y que el formato es full time y todas estas cosas, y otra cosa es cuánto uno le dedica, ¿cierto? Es como, no sé, pues, ingeniería comercial en pregrado es full time y ustedes tienen que venir a, no sé, 5 cursos o 6 cursos por semestre, y claro, la dedicación debería ser, no sé, 40 horas, estoy suponiendo, a la semana, ¿ya? En el caso nuestro, yo creo, y esto es lo que yo decía, sigo creyendo que el mínimo minimorum que uno le puede dedicar para que esto sea exitoso, ustedes tienen que pensar por lo menos unas 25 horas semanales, como mínimo. Promedio. Eso significa que algunas semanas obviamente le van a dedicar más. Ese es el mínimo. Lo que yo he visto en la práctica es que supera las 30 horas, sin duda. ¿Ya? Supera las 30. Alguna gente llegará a 40, otras más, no lo sé, pero
pero mi sensación actual, y habiendo conversado con los estudiantes, es que son 30 horas o más, ¿ya? Va a depender de sus habilidades, por ejemplo, también va a depender un poco de cuán buenos sean para leer en inglés, o cuán buenos sean para algunas cosas estadísticas. No hay una regla, va a depender también de cuán enfocados sean. Hay gente que le cuesta más enfocarse, otros que pueden estudiar más fácilmente de manera individual. No hay una norma, pero lo que yo le estoy diciendo es el mínimo, que creo que en lo realista es incluso más a lo que yo he dicho algunas veces, ¿ya? Pero esa es la realidad, ¿no? Espérate, ahí hay una pregunta. Bueno, las preguntas de admisión, esas las ven más bien con Natalia y con Bárbara. Yo veo más bien la parte académica, o sea, la parte de, digamos, de financiamiento y esas cosas. Ya. Bueno, antes una última cosa que quisiera decir antes de pasar a algunos otros detalles. La parte académica. Esto es solamente para cuestiones generales. En general hay dos tipos de doctorado en el área de administración. Uno que voy a utilizar la nomenclatura gringa, porque ahí se ve más de esto. O sea, sajona voy a decir, anglosajona, ¿ya? Entonces hay uno que se llaman PhD o Doctor in Philosophy, o Philosophy o in Philosophy, o Philosophy Doctor, ¿cierto? PhD. Y los otros son DBA, ¿ya? Entonces, en general, la distinción entre esos dos es que el doctorado en filosofía o Philosophy Doctor o PhD está más enfocado en la investigación, ¿ya? Por lo tanto, en cómo se crea conocimiento, qué es nuevo conocimiento, cuál es el conocimiento que existe y cómo se puede generar conocimiento general, o sea, que le sirva, digamos, a todo el mundo, cómo avanzar las teorías, cómo avanzar modelos generales de entendimiento de una realidad en una disciplina, por ejemplo, en marketing o en recursos humanos o en, no sé, en finanzas, en lo que fuera, ¿ya? Eso es el filosofía doctor. El DBA en general está más enfocado, un poco más enfocado a lo práctico, o sea, es a resolver con técnicas y con herramientas más sofisticadas que las que haría probablemente un máster, por lo tanto, acceso a conocimiento de punta o conocimiento más profundo, ¿cierto? De resolver problemas que pueden ser generales, pero normalmente también podrían ser específicos, por ejemplo, el típico rol del consultor, ¿ya? Por lo tanto, el foco de uno y otro es un poco distinto, ¿ya? Con eso no quiero decir que alguien que haya estudiado DBA no pueda hacer papers de investigación. Claro que los puede hacer, probablemente van a tener que entrenarse un poco más, pero lo va a poder hacer. Y con eso tampoco quiero decir que alguien que haya estudiado un PhD no pueda hacer consultoría o ese tipo de cosas, porque también lo puede hacer. Pero obviamente va a tener que desarrollar algunas habilidades que este programa no es su foco más central. Eso es importante porque el programa, tal como está, es más orientado a lo que los gringos denominarían un PhD, un doctor en filosofía, digamos, ¿ya? Eso es relevante que ustedes lo consideren. Bueno, otras cosas, a ver si no vemos. Mira. Otras cosas, bueno, la escuela en general. La escuela en general tiene recursos que son importantes y eso yo diría que en general, si ustedes van a cualquiera de las universidades o escuelas que son, que tienen más programas, que tienen una tradición mayor y que tienen un cuerpo de profesores mayor, en general van a acceder a ese tipo de cosas. O sea, si van, por ejemplo, a la Universidad de los Andes en Colombia, no sé, si van al TEC de Monterrey en México, o si van a la Getúlio Vargas o a la USP, a la Sao Paulo en Brasil, por dar alguna, ¿cierto? En general van a encontrar cosas similares en términos de que van a tener una infraestructura amplia, van a tener acceso a bases de datos y ese de datos que son importantes, amplio, van a tener un acceso a un cuerpo de profesores bien entrenados investigando amplio, ¿ya? Y si van a escuelas o programas que son más pequeñitos o que están hechos en colaboración con alguien, pero que el cuerpo profesorio original es más bien chico y dependen mucho de los profesores extranjeros, bueno, esas cosas no van a ocurrir. Por eso no estoy diciendo que sea malo o bueno, estoy diciendo que a esos recursos van a tener menos acceso. Probablemente van a tener acceso a otras cosas, pero a esas no.
Y en el caso de la facultad, tal como las otras que mencioné, no menciono la Católica, por cierto, porque la Católica no tiene un programa de doctorado en administración, que también entraría ahí en ese grupo. Bueno, aparte de eso, entonces tienen acceso a la biblioteca, tienen acceso a recursos físicos, tienen acceso a este cowork, tienen acceso también a otras cosas como los demás cursos que se ofrecen en la escuela. O sea, ustedes pueden tomar cualquiera de los cursos que están, si les da el cuero, si les da el ánimo y el esfuerzo, pueden ir a tomar alguno de los cursos que se dan en la escuela, en los distintos programas. Por ejemplo, si están estudiando un doctorado en finanzas, por ejemplo, y alguien quiere ser súper experto en alguna técnica econométrica muy sofisticada, que en el programa, en el seminario doctoral, lo vamos a cubrir como vamos a dar como una introducción a eso, pero un curso más específico se da, por ejemplo, en el doctorado de economía. Bueno, ustedes pueden eventualmente tomar ese curso del doctorado de economía como parte del programa, de su programa de estudio. O si es que hay alguien está interesado con, no sé, voy a hablar del blockchain y de cosas más relacionadas con eso, o de inteligencia artificial o business intelligence, y eso se está dando en un programa más específico, digamos, de una de las maestrías que nosotros ofrecemos, bueno, también lo pueden tomar ahí. ¿Ya? Y eso también pasa con los viajes internacionales, ¿no? Los viajes internacionales, la escuela está realizando viajes internacionales todos los años, esperamos retomarlo. Entiendo que ahora, justamente, ahora mismo en septiembre, entiendo, va un grupo de gente a España, del MBA y entiendo del Magíster en Marketing. Y por ejemplo, si es que alguien, eso sería un buen ejemplo, si es que alguien de marketing, o sea, que estuviera haciendo el doctorado y que quisiera ir a hacer ese componente de estadía allá corta, digamos, en España, en la Pompeu Fabra, que va a ir con el programa de máster en marketing, eventualmente lo podría hacer, ¿no? Esos programas sí tienen un costo adicional porque obviamente no solo, bueno, hay una logística involucrada, pero también en algunos casos están las universidades con las que existe convenio. Ahora, hay otras opciones también de estadías que no tienen un costo, y que, o sea, no tienen un costo así directo de pago, que solamente es conseguir el cupo de investigación. Nosotros tenemos acuerdos con muchas universidades en todo el mundo, por lo tanto, si es que a ustedes les interesa o tienen algún, no sé, algún tópico, algún profesor o alguien que han detectado en alguna universidad con las cuales tenemos convenio, nosotros podemos establecer el vínculo con ellos y que ustedes pasaran un semestre, por ejemplo, en esa escuela, en ese lugar, tomando algún curso en estudio dirigido o trabajando directamente con algún profesor, si es que el profesor obviamente lo acepta, ¿ya? Eventualmente también podrían tomar algún curso en alguna de las universidades con las cuales tenemos convenios de intercambio, también, ¿ya? Y tenemos uno en particular con la Universidad de South Carolina, que justo se firmó, se aprobó, digamos, antes de que partiera la pandemia, así que no hemos podido implementarlo en concreto, porque, bueno, sucedió lo que ha sucedido, digamos, pero esperamos que apenas, que ahora para el próximo, el subsiguiente, empiece lo podamos retomar con más fuerza. Ahí hay una pregunta. Fernando García tuvo problemas en su conexión y tiene la siguiente duda. Si métodos de enseñanza de negocios es un área de investigación y si puede realizar su paper en este tema. Muchas gracias. Sí, o sea, sí es un área de... Sí, claro. De hecho, uno de los profesores los dos profesores que dictan ese curso, pero probablemente Oscar Jerez, que es uno de los profesores que está ahí, él hace justamente su área de investigación, es investigación en administración. Ahora, investigación en educación superior. Quizás la única cosa que yo mencionaría al respecto es que tendría que ser educación superior en administración, ¿no? Y habría que hacer un framing adecuado de eso, digamos, habría que empaquetarlo. Pero sí, por ejemplo, cosas que sí entran perfectas en eso es todo lo que tiene que ver con la administración de educación superior. O sea, todo lo que sea administración de universidades, o sea, que se hace investigación en esas, o sea, no sé, desde gobierno corporativo de universidades hasta sistemas de acreditación y su rol en la planificación estratégica de las universidades, por dar algún ejemplo, ¿cierto? Es un área, de hecho, hay algo yo he hecho por esa área, pero hay otros profesores que tienen un poco más de expertise ahí también. Sí se podría. Ya, yo sé que nos estamos pasando el tiempo, así que no los quiero latear. No sé si tengo algo más que decirles de esto que estaba acá. Creo que ahí están los descuentos, el contacto, ya. No, yo creo que eso he cubierto lo más importante. Por último, no sé si tienen últimas preguntas que me quisieran hacer, aprovechando el tiempo y aprovechando que estoy acá.
encantado de respondérsela. Bueno, si piensan alguna, me la pueden señalar. El doctorado es una decisión importante, es una decisión, un compromiso largo. Todo lo que ustedes puedan ganar de obtener información de terceros siempre va a ser útil si pueden conversar con algún amigo, algún conocido que esté haciendo un doctorado o que esté haciendo doctorado acá, ideal, pero también en cualquier otra parte es importante que capturen toda esa información que puedan. Eso es una recomendación. Lo otro es que desafortunadamente, por más que le cuenten, no van a saberlo hasta que lo vivan, porque es distinto a los otros tipos de estudios. Y si bien en general, por ejemplo, yo les puedo dar la estadística de las personas que hemos matriculado nosotros acá o que han entrado acá, nosotros teníamos presupuestado un mayor nivel de deserción del que hemos tenido, no porque nosotros queramos, sino porque es lo natural que ocurre en los doctorados. Y la tasa de deserción es inferior al 20%, lo que es bajo en general hasta el momento. ¿Ah? Claro, alguien de ustedes dice, pero yo no quiero estar en ese 20%, es cierto, nadie quiere estar ahí, pero normalmente, por lo menos lo que nos ha pasado acá es que eso ocurre más bien al principio, o sea, como que gente al principio se da cuenta que como que no era lo que pensaba, o que no le gustó tanto la forma de estudio, pensaba que era más, sobre todo mucha gente piensa que es más aplicado, por eso yo les decía lo primero, que pensaba que era como una maestría doble, que era como una super MBA, alguna gente pensaba eso. Entonces, claro, llegan y se dan cuenta de que es más teórico, es más conceptual, es más riguroso en algunos sentidos, tiene los métodos, tiene cosas de estadística, ¿cierto? Y eso lo hace a veces un poco más árido, un poco más conceptual. Pero la mayoría de la gente que pasa eso, avanza, está avanzando. Tenemos 4 graduados, acá la semana pasada se aprobó su defensa de tesis la cuarta persona. Si bien no es espectacular, dadas las circunstancias, creo que está en lo que nosotros pensábamos. O sea, hay que pensar que todos estos últimos graduados hicieron gran parte de su recolección de datos y su tesis en pandemia. Y por lo tanto los que están ahora ahí a punto de salir durante este próximo semestre y en el siguiente, que deben ser unos 5 más, también le ha pasado lo mismo. Entonces, dada esa circunstancia, creemos que el avance es razonable, bueno. Creemos que además hemos hecho un par de cosas, estamos agregando algunas cosas en el programa para tratar de apoyar en eso y que eso sea más rápido dentro de lo posible, o más exitoso dentro de lo posible. Estamos contentos además porque de esos 4, 2 personas son extranjeras, 2 alumnos son extranjeros, y los 2 han tenido una súper buena colocación. Uno acaba de entrar a trabajar ahora a una universidad chilena de regiones que está haciendo una apuesta importante a investigación, y la otra persona está en el TEC de Guadalajara, en Monterrey. Así que o sea, que para lo que sería un placement en un primer grupo es súper bueno. Así que creo que hay indicios de que el programa está funcionando, hay bastantes buenas publicaciones, quizás nos falta aumentar ahí un poco que todo el mundo tenga súper buenas publicaciones, se tiende a concentrar, pero eso mismo pasa con los profesores, o sea, eso mismo pasa con todo, digamos, pero nuestro interés sería que ojalá todos pudieran tener algo importante que mostrar, es algo en lo cual nos abocaremos. Pero tienen buenas participaciones también en congresos, esa es otra cosa, nosotros apoyamos, por ejemplo, hay un cierto presupuesto para que los estudiantes durante su programa por lo menos vayan a un coloquio doctoral de alguna de los congresos regionales de importancia, que son CLADEA, BALAS o alguno similar a esos, donde presenten su trabajo doctoral o su investigación y reciban feedback de otros y hagan networking. Eso también lo hemos hecho, lo estamos haciendo. Así que es un programa, claro, ya no es
ya es un poco más maduro que antes, todavía es nuevo, todavía tiene solamente un grupo que está saliendo, pero estamos avanzando, creo yo, en la dirección que habíamos previsto. Hay un par de preguntas más. Sí, dice ahí René, dice... Espérate, voy a ir por orden, porque si no después me retan. ¿Existe algún número? Dice Marcelo, ¿existe algún número de vacantes para estudiantes de doctorado para este año? Mira, hay un número, no es fijo, pero es un número target que es el que nosotros hemos tenido, que es de 8 a 10 vacantes, normalmente las que hay. En algunos casos, por ejemplo, en los primeros años dimos más porque había como una demanda acumulada, por decirlo así. Entonces, hemos dado, yo diría que ha fluctuado, y lo real ha fluctuado entre 6 y 12. Eso es como lo que pero como 8 a 10 es lo que normalmente nosotros tenemos en mente. Eso significa, voy a decir, 5 idealmente fueran 4 y 4, pero normalmente son 5 y 3, 5 en uno de los tracks, 3 en el otro de los tracks. ¿Ya? Eso es lo que normalmente ha ocurrido. Y esto tiene que ver con una lógica del programa. Nosotros en régimen, por ejemplo, ahora, como producto de la pandemia y lo que les acabo de mencionar, estamos como en el pic de los alumnos, tenemos como un poco sobre 30. Y está planeado el programa de modo de que haya siempre menos, o dentro de lo posible, menos de un alumno por profesor. O sea, nosotros en este momento tenemos más de 30 profesores que pueden guiar tesis o co-guiar tesis. Por lo tanto, en estricto rigor podría haber un alumno, o de hecho, menos de un alumno por profesor. O sea, no hay escasez de profesores para que le guíen las tesis. Y así fue diseñado el programa. ¿Ya? Entonces, esa es como también la lógica. Aparte de que nosotros tampoco es que queremos tener 100, no es nuestro objetivo. Además, formar gente con doctorado es un proceso intenso. Después dice... están 100%, no, en este momento estamos, yo diría, 95% virtual. En el doctorado estamos 95% virtual, hicimos algunas cosas, hemos hecho algunas cosas físicas, digamos, pero en general hemos acordado con los estudiantes, y en general los estudiantes hasta el momento han preferido mantenerse virtual hasta ahora, digo, hasta hoy, antes del 18 de septiembre. No sé qué es lo que irá a pasar después de eso. Formalmente la escuela, como yo les mencionaba antes, la escuela y la facultad está virtual con prueba híbrida por todo el segundo semestre. O sea, es virtual con prueba híbrida. Por lo tanto, algunos cursos crecientemente se van a ofrecer híbrido, y es también lo que va a pasar en el doctorado. ¿Ya? Próximo año yo creo que va a ser híbrido. Eso es lo que yo creo, el primer semestre. Pero lo que yo creo, todavía no se me ha definido la universidad. Después dice René, ¿hay oportunidad de colaborar con la docencia de la facultad? Sí, hay oportunidades, hay distintos niveles hay dos tipos de oportunidades. Una, por decir la más formal, cuando ustedes aprueban el examen de calificación, o sea, después de pasar los 2 primeros años, a algunas estudiantes se les invita a hacer clases. Se trata de rotar eso, o sea, de darle oportunidad a distintos alumnos. ¿Ya? Ahora, no lo podemos asegurar completamente porque eso depende de la demanda de la escuela, y eso nosotros no lo controlamos, pero en general, por ejemplo, hay alumnos nuestros que están dictando, del doctorado, que están dictando cursos en management, en marketing, probablemente es donde más han habido, quizás algunos en estadística, en finanzas menos, pero la idea es incorporando más. ¿No? También se da el caso que muchas veces los alumnos, los estudiantes no lo piden porque ya están haciendo clases ellos per se, o sea, porque están haciendo clases en su universidad o en otro lado, entonces ahí no lo piden, o al revés, incluso dicen, prefiero pasar. Después, si uno no dice Cristian, si uno no trabaja en docencia, pero quiere a futuro, ¿está en más desventaja? No. O sea, lo importante es que tú tengas claridad de que eso es lo que quieres. Ahora, obviamente que si eso es lo que quieres, y
y tú estás planificando cómo hacerlo, o tienes experiencia, no sé, no sé, eres co-guía o coprofesor en algún curso, o te conseguiste que fueras profesor invitado a un par de clases en alguna universidad o en algún instituto, no sé, en alguna institución. Bueno, trata de irlo haciendo. Mientras más vayas poniendo ese tipo de cosas, va a sustentar más tu declaración de que te importa el tema de la docencia. Pero no es que lo descartemos. Como te decía, tenemos personas que vienen de otra área. O sea, obviamente esas personas en esa otra área no han hecho docencia en administración. Y en este caso en particular, las que yo te menciono, tampoco tenían docencia en otra disciplina. Así que no... tratamos de ver los atributos y potencial de cada postulante en forma amplia. Y EGNA, si no me equivoco, Avendaño dice: soy de Colombia, el proceso cambia. No cambia, el proceso es el mismo. Hay dos entrevistas, la entrevista conmigo y la entrevista con un profesor del área en que tú más o menos quieras especializarte, o que tengas una idea en la cual quieres especializarte. Solo tiene la ventaja, tiene dos cosas quizás que son distintas a la de postular acá. Una, que, bueno, tiene el beneficio que decía de becas para efecto de los alumnos extranjeros, eso es uno. Y respecto de financiamiento, según lo que yo entiendo, en Colombia y en otros lugares, ¿cierto?, ustedes también pueden postular a las becas de los propios gobiernos de sus países. Y eso tienen los plazos que tienen los gobiernos de sus países. Entonces, eso quizá es un poco distinto. Pero respecto de lo demás, el tratamiento es exactamente, o sea, es igual. No. Eso. No sé si tienen alguna última pregunta que... les pido disculpas que la cámara sea la de mi notebook, pero como me vine rápidamente tuve que instalarlo, así que no fue como... Estoy aquí en una posición un poco rara, pero bueno, por lo menos creo que me escucharon y me vieron. Soy de carne y hueso, soy real. Soy el profesor de acá y tal como los otros profesores. Y encantado que estén evaluando la posibilidad de hacer el doctorado. Infórmense, traten de conversar con otra gente, lean, echen una mirada a esa revista, a la revista que yo les mencioné. Creo que eso también les puede ayudar. Es un cambio de carrera, para mucha gente es un cambio de carrera, y yo sé, yo lo entiendo, y por lo tanto tiene que ser razonablemente pensado. Pero si a alguno de ustedes le apasiona la investigación o le apasiona la docencia y quieren trabajar en docencia en instituciones de educación superior, los doctorados están para quedarse. Con esto no estoy diciendo que es lo único que vale, para nada. O sea, yo pienso que hay lugar para todo el mundo, la gente tiene experiencia real, práctica, es muy importante. Las dos carreras, digamos, para llegar a la docencia, las dos son absolutamente válidas, pero si uno quiere estar más permanente en la universidad, probablemente este sea un buen camino para aquello. ¿Cuándo se conocen los resultados del examen? Normalmente se conocen 1 o 2 semanas después, voy a decir 2 semanas para no exagerar, 2 semanas después de que se da, porque hay que relativizar los puntajes. No es como que se saquen los puntajes y al tiro se sabe el resultado. Hay que eliminar algunas preguntas. No, hay un trabajito que hay que hacer ahí. Pero un par de semanas normalmente. Eso, bueno, los dejo. Es hora de almorzar para la mayoría de ustedes. Yo me tengo que ir a almorzar, después tengo otra clase más tarde. Ahí hay una última pregunta, no sé, dice, los dejamos, le dicen del posgrado, dice, los dejamos invitados y seguir nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos por la paciencia, espero no haberlo aburrido mucho. Si tienen alguna duda, por favor, mándenme un mail o escríbanme, yo trataré de contestarlo, o háganlo a través de la admisión de Bárbara y Natalia. Y eso, desearles lo mejor, ánimo, y si se deciden, ojalá que se decían por nuestra facultad. Gracias, profesor. Gracias, Bárbara, Nati, Leo. Ya pues, gracias a todos los asistentes. Que estén muy bien. Gracias a todos. Que tengan buena semana, resto de semana. Que gane Chile mañana. Chao. Vamos a poner unos videos para despedirnos. Que tengan buena semana.